voy a seguir trabajando el ejercicio de la fe. El ejercicio de la fe. Acuérdese que el ejercicio de la fe, el ejercicio nos mantiene, el ejercicio nos fortalece, el ejercicio hace que usted permanezca bien, saludable. Entonces el ejercicio de la fe es algo que los cristianos vivimos todo el tiempo. Y antes de empezar, escuché una frase de un hombre de Dios y dijo: la fe no niega la situación que vivimos. La fe enfrenta la situación que vivimos. Pero hay personas que dicen: no lo confiese. Si está enfermo, está enfermo. La fe no lo niega, la fe lo enfrenta. Entonces, toda situación difícil que nosotros pasemos, debemos de enfrentarla. Abraham y Lot. Abraham fue el padre de la fe, y llegó el momento en que Lot, su sobrino, tuvieron que separarse allí en el libro de Génesis, porque ya los pastores de Lot y los pastores de Abraham tenían contienda. Y Abraham le dijo a Lot: Lot, aquí hay tierra, escoja la que quiera, pero no podemos seguir los dos. Necesito que tú cojas tu parte y yo cojo la mía. ¿A dónde quieres ir? Y Lot miró y había un llano y había una montaña. Y Lot dijo: yo cojo el llano. Y dijo Abraham: listo, yo cojo la montaña. Abraham, ¿qué pasó? Abraham no negó la situación. Abraham vio que era una montaña, pero Abraham vio que en medio de la situación Dios estaba con él. Entonces nosotros tenemos que aprender, como hijos de Dios, de salir de una mentalidad dormida, de queja, de dolor, y enfrentar la situación, porque por eso nos llamamos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar para empezar la palabra. Señor, muchas gracias por la mañana de hoy, por el tiempo que nos das para escuchar tu palabra, porque es un privilegio, Señor, venir a este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos y sabemos que hoy vas a hacer algo nuevo en la iglesia. Todo el que venga acongojado, todo el que venga sin esperanza, sin consuelo, yo te pido que en el nombre de Jesús esta palabra penetre en sus vidas, los salves, le des oportunidades y los restaures. Gracias por usar mi vida, y gracias, Señor, porque tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para perder la fe solo se necesita una cosa, que se llama pecado. Una persona que pierde el temor de Dios, pierde el temor a las consecuencias del pecado. Una persona que pierde el respeto a Dios, también pierde la sensibilidad a las consecuencias. Uno le dice: mira, cuidado con eso. Eso no, tampoco, hasta allá. Ya pierde el respeto hacia las consecuencias del pecado. Por eso es mejor tener temor de Dios todo el tiempo. Las personas que más mal están hoy en día fueron las que conocieron de Dios, no las que no conocieron. Las que conocieron de Dios y se apartaron para el mundo están peor que muchos mundanos que están borrachos en una esquina. ¿Por qué? Porque el que pierde el temor a Dios pierde el temor a las consecuencias del pecado. Y una persona que vive en pecado no puede tener fe. Por tanto, las circunstancias que enfrenta se convierten en un problema. Pero cuando uno vive en santidad por el Espíritu, se da cuenta cómo Dios lo levanta en medio de la dificultad. En tantos casos que vienen a esta casa todo el tiempo y tantas situaciones difíciles, he pensado esta semana llorando, le decía: Señor, ¿por qué las personas se descarrían tanto? Y Él hablaba a mi corazón y me decía: por la concupiscencia. O sea, todos tenemos deseo de pecado, y si no le ponemos freno a la concupiscencia, terminamos haciendo lo que dice Romanos: entregados a una mente reprobada. O sea que la persona ya hace y deshace con su cuerpo, ya no le pone límites. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. El único que le pone límites a la concupiscencia es el Espíritu Santo. Ninguno de los que estamos aquí podemos vivir sin el Espíritu Santo.
porque tarde que temprano se le va a dar rienda suelta al deseo de la carne y vamos a terminar mal. Y no hablo solo sexo, hablo cualquier cosa, porque todo lo malo sale del corazón. Por eso una persona sin el Espíritu no podrá salir adelante. Vendrán momentos, pero no permanecerán. Por eso esta mañana quiero enseñarle cómo ejercitar su fe, la segunda parte. Hace 8 días les hablé de la primera parte y es por medio de las promesas. Cuando usted conoce las promesas de Dios, usted ejercita la fe. Viene un problema, dice: Señor, tú me has prometido, tú me has dicho. Estos días alguien me dijo: pastor, usted sí tiene una palabra. Cuando Dios lo llamó al ministerio, le dije: claro, yo la tengo. Y todavía la manejo después de 17 años de que me la dio. 22 de conocer el Evangelio vamos a cumplir, pero 17 años yo me acuerdo esa palabra, porque esa es la que me levanta en los momentos difíciles. O sea que yo ejercito la fe cuando me acuerdo la promesa que Dios me hizo. Esa fue la palabra de hace 8 días. Bien, y hoy les voy a hablar entonces, la segunda parte es el ejercicio de la fe. Dice: primero fueron las promesas, ahora debe ser la fe. Hoy les voy a hablar, su Espíritu nos da fuerza para ejercitar la fe. O sea que la segunda parte de esa enseñanza es: ¿quién nos ayuda a ejercitar la fe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablo de la tercera persona de la Trinidad, no es porque le esté dando mayor importancia o menor importancia. Estoy hablando porque es Padre, Hijo y Espíritu. No digo que porque es el Espíritu, entonces es el tercero, entonces el segundo es Jesús. No, estoy hablando de que el Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar a ejercitar la fe en momentos difíciles. Una persona que le dé gusto al Espíritu, que ore, que busque la palabra, que se llene de alabanza, es una persona que aprende a ejercitar la fe. Una persona que se llene del Espíritu deja el pecado más fácil, porque nosotros no podemos dejar el pecado si no fuera por el Espíritu. Por eso le digo, el Espíritu nos controla la concupiscencia. Por eso nadie puede decir, escupir, como alguien me dijo: yo no escupo para arriba porque pronto me cae en la cara. Nadie puede decir nada, porque una persona en un día fácilmente puede perder todo lo que ha construido en años. ¿Por qué? Porque así es la concupiscencia. Todo el tiempo es un deseo de la carne y toca mantenerlo frenado. Parece que los hijos pequeños y adolescentes fueran una concupiscencia. Todo el tiempo toca tenerlos quietos. Y quieren hacer cosas que no son, toca quietos. Y no les gusta, pero quietos hasta que crezcan. ¿Por qué? Porque si uno los da rienda suelta en su adolescencia, van a tener problemas más adelante. Así es más o menos la concupiscencia. Es el deseo de hacer mi voluntad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Su Espíritu nos da fuerza para ejercitar la fe. Hechos 16, 6. Hechos 16, 6. No se lo olvide, me gustó. La fe no niega la situación que vivimos, la fe la enfrenta. Entonces usted tiene que volverse un guerrero todo el tiempo para enfrentar las situaciones. Si no las enfrenta, nadie va a pelear por usted. Es el Señor el que pelea con usted cuando usted tome decisiones. Y su Espíritu es el que nos va a dar las fuerzas. Hechos 16, versículo 6 al versículo 9. El apóstol Pablo va a tomar una decisión de ir a un lugar y el Espíritu se lo prohíbe. Y dice: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. El Espíritu le estaba hablando, Dios. ¿Y qué vio en la visión? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios que nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. El apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu todo el tiempo. Él iba a ir a un lugar a predicar y el Espíritu le dijo: no vas a ese lugar. Van a haber momentos que Dios no nos permite hacer cosas a nosotros y nos va a decir: no lo haga. Y una persona que no
sea guiada por el Espíritu, es una persona que se va a equivocar. Por eso es mejor invitar al Espíritu Santo a vivir. Si usted no lo tiene en su corazón, ahora ya hacemos una oración y usted lo invita a vivir y le dice que lo guíe. Porque hay cosas que a usted le parece que están bien, pero al final son perdición. Por eso el apóstol Pablo me enseña en la palabra hoy y me dice: un mundo lleno de afanes, donde muchas veces se vive estresado por obligaciones y compromisos, es mejor pedir dirección y esperar. Es mejor pedir dirección y esperar para que el Espíritu Santo nos guíe. Mas en estos tiempos de fin de año no sabemos cómo el Espíritu Santo lo puede guiar a usted. Entonces hay afanes, sí, y no solo para fin de año, para decisiones que usted tenga que tomar: comprar, vender, decidir, casarse, no casarse, tomar decisiones de quedarse en este lugar si de pronto usted no sabe, de estudiar el otro año. Yo no sé qué decisiones tenga que tomar, pero el Espíritu Santo es el que lo va a dirigir para que usted decida. Una persona que no se deje guiar por el Espíritu Santo va a vivir en derrota constante, constante derrota. Por eso la vida cristiana no es venir a la iglesia nomás. La vida cristiana es un compromiso, un diálogo, una común unión con Dios. Toda decisión, así le parezca bien, no la haga. Pablo, imagínense que Pablo era un hombre lleno de Dios y el anhelo de él era ir a predicar. Era ir a predicar. El Espíritu Santo le dijo: no vaya allá. Ni siquiera era comprar o vender. Le dijo: no vaya a ese lugar. ¿Sabe? Hay muchas maneras que el Espíritu Santo puede hablarnos. El Espíritu Santo le dijo a Pablo que no fuera a Asia, y quizás fue mediante una visión, pudo ser por una visión o una palabra por medio de un profeta. O Dios le mandó a alguien y le dijo: Pablo, Dios me dijo que no fueras. Dios no siempre habla audiblemente, porque usted dice: pastor, yo no lo siento, yo no me ha hablado, pues, pero resulta que sí le está hablando por medio de un hermano o una hermana, alguien que conoce el Evangelio, y Dios le ha venido hablando todo el tiempo. Entonces, cuando el Espíritu Santo le hable, puede ser por una visión, por un sueño, mediante un profeta o una convicción interna. Adentro de usted dice: hay algo en mí que he orado este tiempo y que tengo que decidir. Entonces es una convicción interna también cuando le habla. Conocer la voluntad de Dios no significa que debemos escuchar su voz solamente, pues Él dirige de diferentes formas. Entonces, lo único que me ayuda a ejercitar la fe es el Espíritu, las promesas. Y Pablo ejercitó su fe, porque el Espíritu le dijo: no vaya, y Pablo no fue. Pablo dijo: listo, voy a creer, y Pablo fue. Crea lo que el Espíritu le diga. Pero si usted no conoce la voz del Espíritu, vuelvo y le repito, le va a hablar un sueño, le va a hablar por un profeta, o una predicación, o una alabanza. Debe estar pendiente de lo que Dios le hable. Pero si usted se deja guiar por el Espíritu, se va a equivocar menos, y será un buen tiempo. Cuando una persona ora, tiene una vida más tranquila. Tenemos una vida más tranquila, una vida más fresca. No fresca de bacaneado, sino fresca de lechuga, de verde. ¿Listo? Fresca de eso, una vida más tranquila, una vida más relajada. Pero cuando la persona no se deja guiar por el Espíritu y todo el tiempo por emociones, vive embarrándola todo el tiempo y piensa que tiene la razón. Lo siento, la razón no la tiene usted, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. O sea que el único que nos guía es el Espíritu. Cuando usted se ha convertido en un verdadero creyente, usted es una persona que se deja guiar del Espíritu. Y cuando usted se deja guiar del Espíritu, van a haber cosas que el Espíritu no le va a dejar hacer y que usted va a tener que obedecer, porque ahí es donde ejercita su fe. El Espíritu le dice: no, dice: listo, le voy a creer al Señor, no lo voy a hacer. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Amén. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quién levantó a Jesús de la tumba? El Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Quién lo sacó a usted y a mí del mundo? Ahora, si ya salió, ¿no?
Si no ha salido del mundo, pues lo invito esta mañana a decir: el Espíritu Santo, entra en mí y sácame de este mundo, porque este mundo me está consumiendo. Usted puede llevar años ahí sentado y todavía es del mundo. Entonces diga al Espíritu Santo: sácame de este mundo. Y dice: si usted vive por el Espíritu, si fue el Espíritu el que lo sacó, dele gusto al Espíritu. Pero cuando no fue el Espíritu el que lo sacó del mundo y usted dice: no, yo decidí, es que yo he buscado a Dios hace años, desde chiquito he buscado a Dios, eso yo iba a las iglesias, eso yo, entonces esa persona no lo levantó el Espíritu, porque dice: es que yo he buscado. Ninguno hemos buscado a Dios, Dios nos buscó a nosotros, dice Juan. Entonces usted no ha buscado a Dios. Si Dios fue el que lo buscó, y si usted vive por el Espíritu, entonces dele gusto al Espíritu, dele gusto al Espíritu, y deje que el Espíritu lo guíe en sus decisiones. Y para eso necesita tener comunión con Dios. Hay personas que quieren que otro les corrija sus malas decisiones. Lo único que le corrige sus malas decisiones es el Señor. Nadie más le puede corregir sus malas decisiones. Por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice aquí: ya que vivimos por el Espíritu, dice otra versión, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Cuando somos hijos de Dios comprometidos, nos dejamos guiar por el Espíritu en todos los aspectos: emocionales, sociales, intelectuales, financieros. El Espíritu Santo es la fuente de mi nueva vida. No permita que nadie ni nada determine sus pasos ahora que es hijo de Dios. No permita que ninguna persona le maneje su vida cuando usted se convierte en hijo de Dios. Porque hay personas que le van a querer manejar su vida, le van a querer manipular su vida. Lo siento, a mí no me la maneja nadie, a mí me la maneja el Espíritu. Y por eso he tenido problemas, y seguramente tendré más problemas, pero no le voy a hacer nada. Voy a dejarme guiar del Espíritu. Eso va a hacer que choque. Cuando el apóstol Pablo se fue a predicar a Macedonia, entonces muchos dirían: Pablo, ¿cómo se le ocurre? Usted está loco, hermano. Teníamos todo listo, maletas, caballos, y ahora usted le dio por cambiar de planes. ¿Qué vamos a hacer con usted, Pablo? Que hoy sí, mañana no. No, Pablo dijo: el Espíritu me dijo, y vamos a hacer lo que diga el Espíritu. ¿Quién quiere ir conmigo y quién se quiere quedar? Hasta luego. Cuando uno es guiado por el Espíritu, tiene problemas con las personas, tiene problemas con las familias, tiene problemas con la pareja, con los hijos, con mucha gente, porque no lo entienden a uno. Dice: pero entiéndame que Dios me dijo. Pero ¿cómo le va a decir Dios? Lo siento, se va o se queda, chao. Para eso usted necesita ser guiado por el Espíritu. Eso es ser un hijo de Dios. Entonces, cuando usted le da más importancia al Espíritu, se equivoca menos y ejercita más la fe. El Espíritu le dice: emprende un negocio allá, y todo el mundo dice: no, eso en ese local, eso no, eso mataron a alguien allá hace como 5 años. Esa era la tradición de antes. No sé si hoy en día usted cree en eso todavía. Uy, es que allá mataron a alguien, y no, eso pueden haber matado a muchos. Nosotros somos luz en medio de tinieblas. Punto. Entonces, cuando usted entiende que necesita ejercitar su fe por el Espíritu, usted busca más del Espíritu, usted busca más de su palabra, busca más de su presencia. Juan 16:13. Juan 16:13. Acuérdese, en el camino hay cosas que el Espíritu le va a prohibir. Prohibir, no siquiera le va a decir si quiere, le va a prohibir, le dice: no vaya. Si usted sigue, ya es su problema. Por favor, no le eche la culpa a Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas. El Espíritu Santo sabe todo, porque Él habla lo que el Padre habla, lo que el Padre sabe. Qué triste ver tantas personas muertas en una banca, sentadas. Es muy triste ver personas de años en una banca que no levantan, que no se les ve el fruto, que no se les ve cambio. Y uno dice: ¿qué está pasando, Señor? Estoy predicando mal, estoy haciendo mal las cosas. Pero yo siempre voy al espejo y me confronto, digo: Señor, ¿seré yo maestro?
¿Seré yo, maestro? El Señor me dice, no, mírate. Y yo digo, entonces no soy yo, porque a mí me funciona. A otros muchos les funciona. ¿Y por qué a otros no les funciona? Porque hay necedad, porque hay terquedad, porque seguramente no habían entendido que la concupiscencia necesita ser controlada por el Espíritu. Entonces usted necesita orar, y eso es donde su carne va a tener que pagar un precio. Al apóstol Pablo, que le prohibieran algo, solo el Espíritu, porque él era un colérico, un hombre intelectual, teólogo, 2 nacionalidades, idiomas. El hombre sabía lo que hacía, y que le prohibieran algo, pero cuando es el Espíritu, como mande. Por eso toca saber cuándo es el Espíritu. Y Dios le ha podido hablar a usted de muchas maneras. Aquí sentado le ha podido hablar, le está hablando ahorita. Le está diciendo, no decida esto, no haga esto, cuidado con esto. Y usted dice, ¿será el Espíritu o seré yo? Si estamos acá, acá está el Espíritu. Y si le está hablando a su corazón algo, usted tiene que obedecer. Porque si no obedece, las consecuencias van a ser más difíciles. Muchos se van a levantar contra sus decisiones. Decida qué es lo que tiene que hacer. Cuando venga el Espíritu, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Por qué no pedir la guianza de Él? Y usted dice, pero es que yo no lo escucho. Ya le dije, le va a hablar por medio de alguien, le va a dar un sueño o le va a dar una convicción interna. Si usted es una persona que en realidad anhela los cambios y ha entendido la vida cristiana, tiene que tomar decisiones duras, difíciles en algún momento, pero eso le va a traer libertad a sus vidas. Eso le va a traer aliento, eso le va a dar esperanza, eso le va a ayudar a seguir adelante. Esa es la segunda para ejercitar la fe, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La tercera, y ya es la última, la sangre de Cristo nos sostiene en la fe de que no vendrá juicio. La sangre de Cristo. Cuando una persona ha entendido el poder de la sangre de Cristo, lo que hizo Jesús en la cruz, es una persona que ejercita la fe. Si Jesús ya pagó la deuda de su pecado con sangre, vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Desde el 22 léalo conmigo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, ahora hemos sido libertados del pecado. Eso significa que el pecado, a los que estamos caminando con Jesús, no nos puede gobernar. ¿Que pecamos? Sí. ¿Que la embarramos? Sí. ¿Pero que vamos a orar y el Señor nos perdona? Sí. Claro que nos perdona porque somos sus hijos. ¿Y para qué oramos? Para no seguir pecando. Por eso una persona que está en pecado dice, vamos a la iglesia, ¿a qué voy? No, más tiene que ir para que el Señor le dé dominio propio y le domine su concupiscencia. Entonces más tiene que venir. Entre usted más pecador sea, más tiene que venir a la iglesia. Porque es así como va a doblegar ese pecado y esa concupiscencia. Entonces más tiene que venir a la iglesia. Si usted sabe que la sangre de Jesús ya el Señor pagó el precio, porque el que peca muere, dice aquí Romanos 23, 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Porque la cruz en ese momento era la muerte más dura, más sucia y más cruel. Donde hoy en día fuera la muerte, lo más duro, lo más sucio, lo más cruel, yo no sé qué sería. Sería como los japoneses en algún momento que les quitaban las uñas a los presos políticos y les quitaban los dedos con cuchillos.
o los descuartizaban. Posiblemente sería hoy la más cruel. O quemar a una persona, como hacen en las cárceles, lo meten en una caneca de ácido y después la botan por el sifón. Oiga, y el preso tal, lo quemaron en ácido. La muerte más cruel de ese momento era la cruz. Hoy en día, la muerte más cruel para nosotros sería cualquiera de esas. Pero Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso nos tiene que sostener con vida y seguir adelante. Denle un aplauso al Señor por eso entonces. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Estamos hablando de que la sangre de Cristo me ayuda a ejercitar mi fe. ¿Cómo así? Jesús ya pagó por mí en la cruz. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Jesús ya me compró. Jesús dijo, yo voy a la muerte por él. Yo voy a la muerte por ellos. Yo muero por ellos. Puede ser muy difícil, yo voy a la muerte por ellos. Primera de Juan 1:7 y dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Nos limpia. ¿Qué es nos limpia? Rompe la sangre de Jesús. Lava, arranca, purifica. Jesús pagó sangre por nosotros al Padre. Por eso ya no hay condenación a los que caminamos con Cristo Jesús. Ya no hay condenación. En el libro de Éxodo, cuando Moisés fue a predicar a Faraón de las plagas, le decía, Faraón, suelta a mi pueblo, Faraón, suelta a mi pueblo. En la sexta plaga, cuando Moisés fue a decirle, Faraón, suelta a mi pueblo, dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón, pero ya le había dado 6 oportunidades, porque de ahí para atrás, cuando Moisés iba, dice la Biblia, y Faraón endurecía su corazón, y Faraón endurecía su corazón, y Faraón endurecía su corazón, y la plaga de las moscas, y Faraón endurecía el corazón, y llegó la plaga número 6, y dice la palabra en Éxodo, y Dios endureció el corazón de Faraón. Porque Dios da oportunidades. Dios da muchas oportunidades, muchas oportunidades. Él por eso fue a la cruz. Y Él es paciente para con nosotros. Pero también llega un momento en que muchas personas que conocen el Evangelio, Dios les puede endurecer el corazón. Y cuando Moisés iba, le decía, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo para que me sirvan. Cuando usted y yo somos salvos, es para servir a Cristo. Es para seguir esta palabra. Usted y yo no somos salvos para decir, ¿a qué voy a la iglesia si ya soy salvo? ¿Para qué oro si ya soy salvo? Cuando usted es salvo, usted y yo le servimos a la palabra, le servimos a Cristo. Y la Biblia dice que usted debe congregarse. Si usted es salvo, debe congregarse. Si usted es salvo, necesita orar, necesita la comunión con el Espíritu, necesita la palabra, necesita la alabanza, necesita, porque somos salvos. Entonces hay gente que dice, soy salvo y no me tengo que congregar. Eso es una herejía, eso es mentira. No ha sido salvo. Una persona que es salva se entrega a Cristo y listo. La sangre de Jesús limpió nuestros pecados. La sangre de Jesús pagó el precio tan alto. Por eso fue cruz. Era lo peor que había en ese momento. ¿Se imagina usted y yo pagando lo peor en este momento? Y Jesús dice, yo voy por él. No lo metan en ese ácido, en esa caneca de ácido. Déjeme yo voy a esa caneca de ácido. ¡Oh! Señor, yo voy. No le quiten los dedos, no, déjeme a mí, quítemelos a mí. Mutíleme a mí, no lo mutile a él. Eso hace el pecado. Y su pecado y mi pecado, así es como se paga. Por eso, no juegue con el Evangelio. Ejercite su fe. Que las dificultades, que la fe no lo haga negar la situación, sino que usted vea la situación y la enfrente. Isaías 40:23. Isaías
40:23. Necesitamos reaccionar, iglesia, y avanzar. Isaías 40:23 dice: Él convierte, Dios, en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. O sea que el diablo nada que ver. Los demonios, ya el Señor los venció, usted tiene que seguir creyendo. Como si nunca hubieran sido plantados, dice, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así ve el Señor la situación difícil. Dice: tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante? Si quiere subraye ese versículo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. ¿A qué lo compara usted y yo? ¿Será que Dios tiene comparación? No. Versículo 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. El Señor sabe cuántos ángeles hay. Él sabe cuántos ángeles creó. Dice: Él saca y los cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob? Hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová. Y dice: y de mi Dios pasó mi juicio. 28: no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay ¿qué? ¿Usted está razonando a Dios, hermano? ¿Usted está diciéndole a Dios, ¿por qué no me contestó? Dios, ¿por qué no ha hecho esto? ¿Usted es atrevido? ¿Usted está llegando hasta allá? Veo que ha perdido el temor de Dios. Veo que ha perdido el respeto a Dios. Y si ya perdió el respeto a Dios, seguramente perdió el temor a las consecuencias del pecado. Porque una persona que va en contra de Dios está en pecado, y eso trae consecuencias. Entonces razonan, dice el 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mire esta, jóvenes: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Se acabaron de levantar y están cansados. ¿Están cansados? Ya están cansados. Parece que hubieran nacido cansados. Las fuerzas, dice este versículo, no las da la juventud. Las fuerzas las da Dios. Porque uno dice: no, yo ya estoy un poquito achacadito. ¿Y qué dice la lógica? Que si está achacadito no tiene fuerzas. ¿Y qué dice la palabra? Que así esté achacadito, las fuerzas se las da Dios. Entonces no hay excusa. Dios da fuerzas. Y dice en el 31: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ejercitar la fe es importante todos los días. Por eso usted ha tenido situaciones difíciles en su vida y las va a seguir teniendo hasta que aprenda a decidir guiado por el Espíritu. Cuando uno decide por el Espíritu, hay algo en uno que dice: no, algo pasó, yo no lo hice bien. Y una voz le dice: tranquilo, tranquila, usted decidió bien. Pero como es una lucha, cuando Abraham decidió ir a la montaña y Lot al llano, Abraham no dijo: decidí mal. Abraham dijo: listo, Lot, váyase para allá. Usted se fue detrás de una tierra, yo me fui detrás de Dios. En medio de la dificultad, Dios nos va a sostener. Pero hay personas que no saben decidir. Son acelerados, aceleradas. Y solo los años les van a enseñar que se equivocaron. Lo mejor hoy en día es amar a Dios,
amar su familia, ser fiel a su pareja, pedir al Señor que nos aparte del pecado. Y si hay cosas que a usted le gustan, pero la Biblia dice que no, tomar decisiones esta mañana. Punto. Hebreos 9:13. Hebreos 9:13. Tenemos que ejercitar la fe. La sangre de Jesús ya nos libró. Siga adelante. Se equivocó, pero siga adelante. Hebreos 9:13 al 14. Esta palabra es importante que usted la conozca esta mañana. Y dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. En este momento usted no está viendo la sangre, ni está viendo a Jesús, ni está viendo la cruz. Cuando se bautizaron ayer, yo siempre pongo el ejemplo de parejas, porque es que relación, Dios es una relación. Yo y Dios somos una relación. Yo le hablo, Él me habla, yo me humillo, Él me bendice. Con mi pareja es, yo la amo, la honro, ella se sujeta, ¿verdad? Entonces es una relación de pareja. Cuando una persona se bautiza, se está casando con el Señor. Entonces se pone esta argolla y se casó. El que se casó, con su pareja se puso la argolla. Entonces yo me quito la argolla y me voy para las ferias y fiestas de Girardot. Me voy sin argolla. Y empiezo allá a mirar y empiezo a coquetear. Pero la conciencia me dice: hey, ¿y usted qué? ¿Cómo de qué o qué? ¿Usted es casado? Y uno Entonces el Espíritu Santo le dice a uno: usted es casado, póngase la argolla. Me la vuelvo a poner. Sin argolla me habló el Espíritu y me dijo a la conciencia: la sangre de Cristo fue el precio alto que Jesús pagó por usted y por mí. La sangre de Cristo debe acordarse hoy que usted fue libre de toda maldición. Y el Espíritu le va a hablar a su conciencia cuando esté en situaciones duras. Le va a decir: yo pagué por ti en la cruz, levántate y anda. Sigue, yo te voy a sacar de allá. El diablo no te va a poder controlar. Sigue, sigue, búscame, sigue, yo te voy a sacar adelante. Cuestión de conciencia. O sea que la sangre de Cristo, dice aquí, vale más que la sangre de un macho cabrío. Entonces su conciencia va a decir: bueno, Señor, si ya pagaste por mí, una ofrenda fue suficiente. Ya, tengo que seguir adelante. O sea que el problema, ¿en dónde está? ¿En Dios? ¿En el diablo? No, en que usted crea esta mañana que Jesús ya pagó un precio alto por usted. Y eso es lo que Él va a respaldarle. Amén, por eso 5, gloria a Dios. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia. Entonces, ¿cómo purifica la conciencia? Usted está en un problema y el diablo le dice: te voy a matar, ese pecado la embarraste, ahora te vas a ir para el infierno. Dice: no, Señor, tú me perdonaste en esa cruz. Yo sé que tú me perdonaste en esa cruz, Señor. Yo voy a seguir adelante, Señor. Tú me amas, cediste tu sangre, ¿cómo no me vas a perdonar ahora? Yo voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque su conciencia le dice: Jesús pagó por usted, siga. Por eso hay que ejercitar la fe. Las promesas me ayudan a ejercitar la fe. El Espíritu Santo me ayuda a ejercitar la fe. La sangre de Cristo me ayudan a ejercitar la fe. ¿Usted dice amén conmigo? Bien, gloria a Dios. Aquí es donde muchos, no le voy a obligar ni nada, voy a leer el versículo 14 otra vez. Dice: mas la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. O sea que el Señor se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Entonces, ¿cuál es el problema de muchos? Que no quieren servir, no quieren entregarse a Cristo,
No quieren dar su vida, no quieren dar testimonio en su casa, no quieren pensar en que si la sangre de Cristo pagó precio por usted, ahora usted y yo nos debemos a Cristo, nos debemos a Él. Entonces no quieren servir, no quieren nada con Dios, solamente quieren sangre de Cristo, límpiame y aleluya y siguen. No, la sangre de Cristo pagó un precio alto para que le sirvamos al Señor. Por eso organice su vida, póngase a cuentas con Dios y empiece a caminar con Él. Pero el que cambia trabajo, dinero, pasiones desordenadas, cosas por el Señor no ha entendido, seguirá en su miseria y seguirá en su ruina. Aquí es diferente el Evangelio. El Evangelio me dice: yo doy todo por ti y tú me sirves. Así es, Señor, yo te sirvo. ¿Qué hay que hacer? Esto y esto. Uy, dale que yo estoy contigo. Hay promesas para ti, tengo mi espíritu para ti y pagué un precio alto por ti. ¿Qué más quieres? Por eso las personas que van a una iglesia tienen tantas luchas, porque falta entendimiento de la palabra de Dios. Le voy a enseñar 4 cosas que Jesús hizo en la cruz. Jesús se ofreció voluntariamente. En el Antiguo Testamento tocaba sacrificar el animal. El animal no decía: lléveme a mí. No. Ahí lo cogían por ley y lo sacrificaban. Jesús fue voluntariamente. Eso es amor. Otra característica del sacrificio: el sacrificio de Jesús fue espontáneo, fue producto del amor. Jesús dijo: yo voy. El sacrificio de Jesús en la cruz fue espontáneo. Yo voy a ese ácido, que me quiten los dedos a mí, que me torturen a mí, que a ti no te hagan nada. Y uno: pero es que el que robé fui yo, el adúltero soy yo. No, yo te amo. No entiendo, ¿cómo vas a hacer eso? Te amo, no más, déjame, yo voy por ti. Duro. Para que después que Jesús haga eso por usted y Jesús le diga: hijo, ven. Ay, Señor, qué pena, es que ¿se acuerda la última vez que me salvó? Conseguí trabajo y no puedo volver. ¿Se acuerda? No, es que ando tan ocupado, Señor, y no es que testimonio de dónde, si es que me la viven sacando, Señor. Todo lo que Jesús hizo en la cruz, para que usted ponga excusas, no ha entendido la obra de la cruz. Pero cuando se entendió la obra de la cruz, mi fe tiene que activarse y toca ponerla en ejercicio, porque el Señor no va a ir a una cruz pensando que usted es un derrotado. Él fue a una cruz a sabiendas de que usted y yo podríamos ser instrumento en sus manos. Hay que activar la fe, hay que vivificar la fe. Si Jesús murió por usted y por mí, es porque hay algo importante para nosotros. Hay que seguir adelante. La tercera cosa que pasó en la cruz: el sacrificio de Jesús fue fue racional. ¿Cómo así? Jesús sabía desde un comienzo que iba a morir en la cruz, ¿o no? A Jesús no le avisó el Padre en la transfiguración cuando vino Moisés y Elías y le dijo: Jesús, le tengo noticias, tiene que ir a la cruz. ¿Qué? No, Jesús ya sabía. Desde que empezó a tener uso de razón, desde los no sé cuántos años, porque Él es Dios. Uno normalmente tiene uso de razón, no sé, a los 7, 8 años, hoy en día, no sé, pero Jesús ya sabía. O sea que Jesús todo el tiempo sabía que iba a ir a la cruz. Todo el tiempo sabía. Y Él dijo: pero yo sigo, por amor yo sigo. Entonces Jesús sí pagó un precio alto en esa cruz, de manera racional. Ahora, en el Antiguo Testamento la víctima no sabía lo que le iba a pasar. O sea que en la ley era impuesto, en la gracia es voluntario. Jesús fue voluntariamente por usted y por mí. ¿Duda de su amor? ¿Duda de su gracia? ¿Duda de sus promesas? ¿Duda de que el Espíritu Santo quiere gobernarlo? ¿Duda de que pagó el precio más alto que alguien puede pagar debajo del sol por alguien? La mayor fianza de la historia de la humanidad desde la creación la pagó Jesús. Pagó la fianza por mí.
entregándose en la cruz, y usted duda y se desvía del camino, se sale del camino de Dios para tomar sus decisiones, para buscar su propio beneficio, no, ese no es el evangelio. El evangelio es: voy a buscar los planes de Dios para mi vida, voy a buscar lo que Dios tiene para mi vida. Y dice el cuarto: el sacrificio de Jesús era moral, el de los animales era mecánico. Era: mátelo, cójale el cuchillo, sácale sangre, saque algo para el sacerdote y queme el resto. Era mecánico. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz fue moral. Fue algo moral, no fue mecánico. Quiero decirle esta mañana algo. Dios le está llamando porque los tiempos están cerca. Y por eso una lucidez en la palabra como esta mañana, para que usted sepa que no está solo y que tiene todo enfrente suyo. Todo está al frente suyo. Que si no ha salido de donde usted ha luchado, no es culpa de Dios. Es porque usted necesita ejercitar la fe. Necesita decidir en su corazón, en realidad, qué va a hacer de su vida con el evangelio. Necesita tomar decisiones en su casa, en su vida, en su cuerpo. Tiene que tomar decisiones. El pueblo de Israel no entendía qué es ser hijo de Dios. Aquí hay personas que no saben qué es ser un hijo de Dios. Solamente dicen: gracias Señor, ya no tomo. Gracias Señor, pagué mis deudas, aleluya. Cuando ser hijo de Dios es millones de veces más que pagar deudas. Ser hijo de Dios es millones de veces más grande que tener un carro o una casa. Ser hijo de Dios es un privilegio. El pueblo de Israel no sabían que eran el pueblo de Dios en su momento. Porque cuando Moisés fue y le dijo a Faraón, entonces ya salieron, y a los 7 días se encontraron con las aguas de Mara, aguas amargas, y empezaron a murmurar: ¿qué hubo, Moisés? ¿Dónde está ese Dios? Mire, hubieran sido hijos, dijo: bueno Señor, ¿y aquí qué? Cuando Dios nos saca del mundo, nos pasa a una formación, a enseñarnos principios, leyes y valores. 3 cosas nos enseña Dios cuando nos saca de la esclavitud: principios, dígalo conmigo, principios, leyes y valores. Ellos querían salir del desierto, vivir una vida más adelante sin principios, sin leyes y sin valores. ¿Qué le cuesta a la iglesia? Sujetarse a los principios de Dios, a las leyes de Dios y a los valores de Dios. Les cuesta. Hasta que no se sujete a eso, no va a haber cielos abiertos. Por eso hay que ejercitar la fe. Métase la palabra usted en su vida, métasela en su mente. Diga: Señor, ¿qué principios hay que mejorar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué valores tengo que cambiar? Por eso a los 7 días saben que vienen libres de Faraón. Pasaron el mar rojo, tremendo milagro. Y ya están murmurando. No tienen mentalidad de hijos. No tienen mentalidad de hijos. ¿Por qué? Porque no han comprendido que ser hijo de Dios no es 0 problemas. Ser hijo de Dios es: dificultades vendrán, porque Dios quiere que ejercitemos la fe. Iglesia, que aunque hoy no fue emotivo para usted, y sé que no se siente regañado, pero sí sé que está edificado con la palabra. Sí sé que la palabra hoy lo edificó y lo ayudó. Sé que las promesas le van a levantar más hoy su fe, y usted va a ejercitar más la fe.
Sé que si usted se deja guiar del Espíritu Santo, se va a equivocar menos. Una mala decisión de Abraham dañó la historia completa. Los ismaelitas, que son los árabes, por afanado Abraham. Y ante esa mala decisión, lo siento, Abraham se acostó con su sierva, nació Ismael, y ya lo siento. Ya esa la generación se creció. Dios lo perdonó, Abraham se salvó, pero la mala decisión siguió. Una mala decisión que usted tome a final de año, o para comienzo de año, o en su vida, le va a costar lágrimas. Por eso es mejor que decida guiado por el Espíritu. Si el Espíritu le dice que no, usted dice no, así me cueste. La sangre de Jesús fue el precio más alto. Entonces, si usted es un creyente, siga caminando. Y cuando venga condenación a sus oídos, o venga otro a condenarlo, dígale no. Digan dentro de usted, no, Jesús pagó por mí en la cruz. Nadie me va a condenar más. Yo voy a seguir adelante. Y Jesús murió no por una ley. Jesús murió sencillamente por amor. O sea que Dios sí nos ama. Dios sí nos ama. Vamos a ejercitar esa fe. Empiece por usted. Perdónese usted mismo sus malas decisiones. Perdónese. Usted decidió mal. Yo he decidido mal. Y a veces uno se da látigo. Dice, Señor, perdóname. Tú me perdonaste. Yo te perdono. Sí, Señor, pero quítame esto. Dijo, pues yo te perdono, pero eso sí toca que lo enfrentes. Yo estoy contigo, pero tienes que enfrentar cosas. Entonces decida bien. Decida ser un verdadero hijo de Dios. Decida. No que a los 3 días ya esté en el agua, si empiece allá. No, dígase, yo soy un hijo de Dios. ¿Sabe por qué yo soy hijo de mi papá? Que ya se murió. Porque me parezco a mi papá. Yo soy hijo de mi papá por eso. Usted es hijo de Dios, entonces debe parecerse a Dios. Debe parecerse en alguna ley, en algún principio o en algún valor. Entonces cuando Dios nos saca de la esclavitud, empieza a formarnos. Y eso es lo que muchos no quieren. No quieren formación, no quieren que los edifique, que los enseñe. Quieren seguir haciendo su voluntad. Bueno, listo. Iglesia, vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias en esta mañana con esta palabra fresca que llegó a su corazón, esta palabra de refrigerio que llegó a su corazón, esta palabra que lo va a ayudar a decidir con estos 3 puntos de ejercicio de la fe, por medio de las promesas, por medio del Espíritu y la sangre de Jesús. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ay del que pisotee la sangre de Cristo. Una persona que no valore la sangre de Cristo, dice la Biblia, ya no hay más que hacer. Lo único que le queda es condenación. Si usted reconoce la sangre de Jesús, bien, pero el que ya la conoce, el que ya sabe que esto es verdad y quiere seguir en lo suyo, ya no hay nada más que hacer. Dice el escritor de Hebreos, ya viene es condenación en vida. O sea, antes de ir al infierno, ya hay condenación en la persona. Ya es una persona amarga, ya es una persona llena de enfermedad, de angustia, de dolor, desdichada. Ya no hay nada más que hacer. Pero si usted reconoce la sangre de Jesús y usted reconoce que Jesús murió, que Jesús volverá, y toma decisiones esta mañana y empieza a arreglar su vida con principios, leyes y valores, Dios obrará a su favor. La salvación no es por obras, pero en este mundo sí necesitamos caminar en santidad para que sea un mundo más llevadero mientras que nos llega la hora. Yo le prediqué una vez hace muchos años a un hombre indigente. Yo les he dicho, yo iba a predicar a un albergue de niños de la calle, eran como 30 niños, cada sábado iba a predicarles, y siempre veía a un señor de ruana
con la chivera larga, canosa, cabello largo, bigote, pero lo veía sentado. Sus pies eran muy hinchados. Y lo vi durante años. Y un día fui y me le senté y me contó la historia. Sabía 2 idiomas. Vivió en Cali. Tuvo 3 hijas. Conoció el evangelio, pero jugó con el evangelio. Y llevaba más de 25 años en la calle. ¿Sabe por qué? Porque una vez usted conoce la sangre de Cristo y la pisotea, ya no hay nada más que hacer. Juicio y condenación. Es mejor que reconozca a Jesucristo, que se llene de su presencia, que le diga que le cambie principios, valores y leyes en su vida, que ejercite la fe, que Él va a enviar su espíritu, que así no le guste lo que el Señor le va a guiar, usted va a tener que hacerlo, y que Dios le va a hablar por la predicación, audiblemente, por un sueño. Dios le va a hablar de alguna manera, o internamente usted va a sentir el deseo de hacer o dejar de hacer algo. Hágalo. Ejercite su fe. No importa lo que pase, pero decídase. Qué rico sería uno decirle: bueno, me voy para el mundo y pues me muero rápido. No, lleva 25 años y no se ha muerto. Y uno dice: pero ¿cómo en la calle aguanta 25 años? Y una persona le da una gripita y se muere, o le entró una bacteria en un hospital y se murió. Y una persona de esas con 25 años en la calle no se murió. Porque con Dios no se juega. Uno tiene que tomar decisiones. Decídase esta mañana por Él. Abra su boca y dígale a Él que lo llene, que lo guíe. Espíritu Santo, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, gracias porque tu palabra hoy ha sido enseñada en este lugar. Y yo sé que tu Espíritu nos ha convencido esta mañana. Yo sé que tu palabra nunca volverá vacía. Señor, guárdanos de tener por inmunda la sangre del pacto, de pisotearla. Guárdanos de buscar nuestros propios deseos. Enséñanos en nuestra mente que somos tus hijos, que somos hijos, y que si somos hijos, al hijo que ama, tú lo disciplinas. Enséñanos, Señor, que el único camino, la única verdad eres tú, que no hay nadie más. No nos dejes tomar malas decisiones. Enséñanos a caminar en tus promesas, a esperar en ti, a confiar en ti. Tú pagaste en esa cruz el precio más alto por mi vida. Ahora vamos a creer como iglesia, amén. Usted va a creer conmigo, iglesia. Vamos a creer en Jesús. Diga conmigo: hoy decido ser un hijo de Dios. Hoy decido creer en su palabra, seguir sus leyes, seguir sus principios y sus valores. Y diga conmigo: así me cueste, caminaré de su mano. Abra su boca y ore con Él y hable con Él. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, llena esta casa de tu presencia. Enséñanos a seguir adelante. Yo sé que tu misericordia es nueva cada mañana. Vamos a seguir ejercitando la fe como Abraham en medio de una montaña. Tú lo bendijiste de manera sobrenatural. No importa lo que esté al frente nuestro, tenemos que avanzar, tenemos que creer, tenemos que seguir adelante, porque Dios es real. Diga al Espíritu que lo gobierne. Diga al Señor que sus promesas se cumplan. Dele gracias por haber pagado el precio en esa cruz. Y siga adelante. Si se ha equivocado, arrepiéntase y siga. Los hijos nos equivocamos,
pero volvemos a casa. El que no es hijo se equivoca y se va de la casa, pero el que es hijo se equivoca y vuelve a casa. Vuelva al Señor esta mañana, vuelva a sus caminos, vuelva a mirar al cielo y dígale: aquí estoy, Señor, dame fuerzas, necesito seguir adelante, ten misericordia de mí, lléname de tu presencia hoy. No quiero hacer lo que me dicte la concupiscencia, no quiero hacer lo que me dicte mi mente, quiero hacer tu voluntad. Jóvenes, Dios les está hablando hoy. Déjense guiar de la palabra, déjense guiar del Espíritu. Ustedes todavía muchos no saben decidir, aunque parezcan grandes, tienen mente pequeña todavía, y Dios no quiere que se equivoquen. Decidan caminar con Él, búsquenlo cada día y cada mañana, escuchen las alabanzas, humíllese en su cuarto, en su casa. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu Santo, gracias. Ore. Este tiempo el Señor nos lo está regalando para orar, para entrar en su presencia. Abra su boca y hable con Él. Gracias, Señor. Él es el Señor, el Rey. Él es Jesucristo. Él está en el trono, iglesia. Nunca se le olvide eso. Su Dios y mi Dios está vivo. Él sigue haciendo milagros físicos, milagros espirituales, milagros sentimentales, milagros familiares, milagros económicos. Usted siga nomás. Sea la gloria. Si quiere, abra su boca y hable con Él. Por más de que se haya equivocado, siga. Si usted sabe que es hijo, siga. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Siga. Si quiere levantar sus manos, hágalo en actitud de fe, porque Él está en el trono. Él está en el trono. Él es Dios poderoso. Confiemos en el que lo dio todo en esa cruz. Confiemos en el que dio la vida por nosotros. Poderoso Dios. Mi alma hoy, mi alma clama por mí. Espíritu de Dios, gracias. Háblale a la iglesia, Señor, por favor. Síguenos ministrando cada día. Que tu palabra sea real en nosotros. No nos dejes decidir mal, Señor. No queremos tomar más malas decisiones. Queremos seguir contigo, Señor. Sea el honor, sea la gloria, sea la gloria. Siglos de los siglos, poderoso Dios, y poderoso Dios, aleluya, poderoso Espíritu de Dios, necesitamos tu presencia en nuestras vidas, y poderoso tu amor, tu gracia, tu palabra. Mi alma clama por ti. No queremos desviarnos más. Poderoso Dios. Señor, gracias por esta palabra
esta mañana. Iglesia, bendigo su vida. Bendigo la obra de sus manos. Bendigo su camino. Bendigo sus pensamientos y los míos. Bendigo esta casa y este barrio en el nombre de Jesús. Y declaro que usted hoy se fue pensando como un hijo de Dios, que le ha hecho promesas que cumplirá, que ha derramado su espíritu para guiarnos y que ha pagado un precio en la cruz con sangre para romper cadenas. Así es de que si somos hijos, debemos ejercitar la fe. Bendigo sus finanzas, bendigo su diezmo y su ofrenda. Y si usted no lo hacía, ore a Dios que le convenza, porque el que siembra escasamente, recogerá escasamente, pero el que siembra abundantemente, recogerá abundantemente. Y todo lo que usted traiga para esta casa, sea preparado para un lugar propio un día, donde estaremos levantando alabanza igual de gloriosa en gratitud al Señor, porque nos ha multiplicado. Bendigo su diezmo, su ofrenda, su vida, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu siempre esté con nosotros. Váyase en paz para su casa en el nombre de Jesús. Amén.